El tema que vamos a abordar ahora es el tema de la educación renacentista. Es el alcance que tiene esta época. Después del Renacimiento vamos a saltarnos hasta la Ilustración y de ahí vamos a entrar a la época moderna. De aquí nada me gustaría analizar a ciertos autores y ciertas cuestiones que son relevantes o importantes dentro de esta cultura o dentro de esta época que tiene muchos elementos constitutivos que van a formar la estructura educativa que se tiene hasta hoy en día o hasta la actualidad. Bien, ¿qué relevancia tiene el Renacimiento en relación con otro tipo de épocas? Bueno, para empezar, el término Renacimiento se utilizó para reivindicar ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana y a la contemplación libre de la naturaleza. En otras palabras, el Renacimiento va a retomar o va a recuperar aquellas lecturas de los clásicos griegos y latinos. Hay una relación entre esta visión natural del hombre y cómo es que también se da el surgimiento de lo que se puede llamar un elemento antropológico. O sea, se ha dejado de lado, bueno, no es que se haya dejado de lado en su totalidad, sino que las preguntas ahora centrales del pensamiento filosófico, si podemos decirlo de esta manera, y ya científico de aquel momento, va a tomar una vertiente en la cual se va a analizar qué es el hombre y por qué es el hombre el centro de discusión en aquel momento. El Renacimiento se caracteriza por un renovado interés en el mundo grecolatino y por ende en el humanismo. De hecho, el concepto de humanismo es donde va a alcanzar el peldaño más grande dentro de la tradición renacentista. En contraste con el teocentrismo de la Edad Media, o sea, mientras que en la Edad Media se discute principalmente la idea de Dios, aquí el giro va a ser totalmente diferente. Se va a estudiar al hombre y su importancia dentro de ella. Bien, en esta época el antropocentrismo, el optimismo, la secularización, la curiosidad científica y la exaltación de la naturaleza de este mundo es lo primordial. Bien, el Renacimiento fue un movimiento cultural europeo que llegó a su apogeo en España del siglo XVI, junto con el barroco del siglo XVII. Esto es importante porque durante el siglo XVI en Italia se va a presentar todo este elemento constitutivo que va a dar pie a la tradición barroca que se va a congregar prácticamente en España. Y a finales del siglo XVII, que también es parte del movimiento barroco que nos toca en América Latina, es que se va a haber congregado todo este elemento constitutivo. Habría que hacer un matiz y no sé si me dé tiempo de hacerlo aquí, pero en América, gran parte de la doctrina, de la enseñanza por parte de los educadores que van a surgir en aquel momento van a ser por las órdenes religiosas, particularmente los dominicos y los jesuitas. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. El Renacimiento produjo un esplendor en las artes y ciencias nunca igualado, incluyendo lo que hoy conocemos como el siglo de oro. El siglo de oro es más representativo dentro de la tradición española. ¿Y por qué dentro de la tradición española? Porque si ustedes sabrán, gran parte de los escritores o literatos de aquel momento van a surgir y se van a dar en ese momento particular. Estoy pensando en como Pedro Calderón de la Barca, estoy pensando en Fuente Ovejuna, no recuerdo si es ese, pero Pedro Calderón de la Barca es un ejemplo de ellos. Van a surgir un montón de escritores de aquel momento que van a dar pie a la tradición renacentista. De hecho, en América Latina, una de las renacentistas, bueno, de los finales del Renacimiento y casi entrando en esta época barroca, es Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a tener a San Juan de Ignacio de Loyola, en fin, una serie de grandes escritores y pensadores de aquel momento. Bien, continúo. Ideales y surgimiento del Renacimiento. El espíritu de la educación fue humanista
irracionalista. Esto hay que señalarlo, aquí ya se empieza a surgir este elemento racionalista que va a dar pauta y lugar a lo que posteriormente va a generar una corriente fuerte dentro de la filosofía, que es el racionalismo cartesiano, que es heredero de toda esta tradición medieval y que también es heredero de esa tradición humanista que está presentándose por parte de los jesuitas. El hombre humanista se centra en el estudio de la cultura clásica, en el estudio del hombre como individuo y en su capacidad intelectual para el estudio de todos los campos del saber, ciencia, filosofía y arte. Estos van a ser tres de los pilares primordiales dentro de la educación o dentro de la formación renacentista. El hombre tiene que tener elementos importantes acerca de la ciencia, de la filosofía y del arte. Son los tres peldaños que van a estar estructurados. También habrá que señalar que sigue siendo relevante y fuerte la teología que está en aquel momento. ¿Dónde surge y por qué surge en cierto momento? Surge en Italia a finales del siglo XIV y principios del XV, expandiéndose con fuerza a Europa a mediados del siglo, por así decirlo, XV y desde mediados del siglo XVI al mundo hispanoamericano. Recordemos que en ese momento se está presentando un acontecimiento importante dentro del mundo europeo. El mundo europeo acaba de tener una especie de un reencuentro de percepción distinta del mundo a partir de un acontecimiento realmente interesante de aquella época. No sé si ustedes me podrán decir qué acontecimiento es este del que estoy hablando. ¿Alguna de ustedes? ¿Alondra? No, profe. ¿No? ¿Daniela? No, profe. ¿No? ¿Lucero? ¿No? ¿Lucero? ¿Puedo estar hablándole a Lucero? No. Bien. No sé, profesor. Bien. Este acontecimiento fue un parteaguas en esta época. Estoy hablando nada más y nada menos que del famoso, y no, yo no me atrevería a decir descubrimiento de América, sino el encuentro con América. El encuentro con América va a marcar un parteaguas gigantesco. De ahí que surjan las novelas utopistas de aquel momento, en la cual se va a inspirar Tomás Moro y también autores como Tomaso de la Campanella. En fin, esa es la relevancia que tiene el encuentro con América. Bien, el Renacimiento es ante todo un espíritu que transforma no solo el arte, sino también las ciencias, las letras y formas del pensamiento. Esto se va a ver más reflejado sobre todo en el arte, sí, valga la redundancia, en el ejercicio de los artistas, en los pintores y en los escultores de aquella época. Ahí vamos a ver congregada gran parte del arte y de la forma en que se conciben las ciencias de aquella época. La manifestación o la tendencia artística de aquel momento va a tener gran relevancia. Vamos a tener, por ejemplo, a pintores como bueno, el más conocido es a Leonardo da Vinci, pero no es el único. Tenemos a Velázquez, tenemos por ejemplo, las Meninas de Velázquez son las más conocidas. Estamos ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de este pintor renacentista importante, de Durero, por ejemplo. Tenemos a Durero va a tener una serie de obras importantes en aquel momento. ¿Quién otro aparte de Durero? ¿Cómo se llama importante pintor de la Medusa? ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Caravaggio es el más grande ejemplo del alcance del Renacimiento de aquel momento. Con Caravaggio va a surgir. Tenemos a Rafael, tenemos a Miguel Ángel, por ejemplo el David de Miguel Ángel es un ejemplo de ello.
en fin, una serie de artistas que va a congregar el espíritu renacentista de aquel momento. De ahí la relevancia de dicha época y de aquella circunstancia o situación que se está viviendo en aquella época. Bien, continúo. Características de la educación renacentista. La estructura seguía siendo la del sistema medieval, predominando la enseñanza de latín y la necesidad de formar sacerdotes. Siguió la clásica división del trivium, que incluía lo que veíamos la vez pasada dentro de la tradición medieval, la retórica, la gramática y la dialéctica, y el quadrivium con la aritmética, astronomía, geometría y música. Esos son las formas o las estructuras que van a seguir predominando en aquel momento. Sobre todo esta cuestión de la retórica y la gramática va a cobrar gran fuerza al mismo tiempo que el ejercicio dialéctico. Porque vamos a ver una especie de escritos y de contestaciones que se van a empezar a hacer tanto los padres de la iglesia como los pensadores de aquella época. Los escritos están dirigidos a un público en particular, son una especie de disputaciones que se van dando y que son herederas de las disputaciones de aquel momento entre los grandes teólogos que surgieron durante el periodo del 1200 al 1100. Estoy pensando, por ejemplo, en Tomás de Aquino, el máximo representante de la escolástica, pero también está Duns Scoto, que también es otro de los representantes de la tradición medieval de aquel momento, y pues, el maestro de en este momento ya va a empezar a surgir Francisco Suárez, un gran influyente dentro del pensamiento filosófico y teológico de aquel momento, porque se van a escribir las sumas, que son son tratados, en los cuales se analizan ciertos textos o contenidos religiosos de gran índole, que repito, son herederas de la tradición de Tomás de Aquino. Pero antes de Tomás de Aquino, estoy pensando en el maestro Alberto Magno. San Alberto Magno, también conocido por algunos, es el maestro de Tomás de Aquino, quien va a traer todo cúmulo de enseñanzas y de forma de escribir y de contestación al respecto en su suma teológica, y que va a ser heredera de toda esta tradición renacentista, que va a heredar esta estructura y formación renacentista. Bien, por otro lado tenemos la enseñanza secundaria, que es muy similar a la actual, la enseñanza secundaria actual es producto, mejor dicho, de la evolución de las llamadas en ese entonces facultades del arte, que preparaban para estudiar medicina, teología o derecho. Estas tres disciplinas hay que señalarlas, son importantes porque estas tres disciplinas son aquellas que van a darle estructura a la educación contemporánea. De hecho, la trágica vida y muerte del Dr. Fausto de Christopher Marlowe, un dramaturgo renacentista o más bien no premio, contemporáneo a Shakespeare, habla sobre ciertos pilares dentro de la educación o de la formación. Él considera que la formación debe de estar desarrollada en tres ámbitos: la medicina, la filosofía y la teología. Por ejemplo, aquí vemos el ejercicio del derecho, pero regularmente también esas eran las tres disciplinas primordiales. Era la filosofía, les decía la medicina, la teología y la filosofía. ¿Por qué? Porque la medicina era aquella que se consideraba que curaba el alma, mientras que la filosofía era aquella que curaba la mente, y la teología era la más alta de todas porque te permitía tener o tratar de alcanzar el conocimiento de Dios. Por lo tanto, si se estaba bien de mente, de cuerpo, de mente, entonces el alma podía tener ese discernimiento en relación con otro tipo de disciplinas. Aquí obviamente en Europa el ejercicio de la teología y del derecho va a cobrar gran fuerza. Es más, el ejemplo más claro de este alcance del derecho va a ser, o del gran crecimiento que va a tener el derecho, en el cual muchos consideran que es el surgimiento de los derechos humanos, es el de la discusión que tiene
Bartolomé de las Casas con Guinness de Sepúlveda sobre precisamente los nativos de América, si eran considerados hombres, si debían ser considerados hombres o no, porque esto va a ser de gran importancia, porque gracias a ese elemento constitutivo es que vamos a poder definir si en efecto los nativos de América Latina deben de poseer derechos o no deberían de poseer derechos al respecto. Bien, cabe señalar que en este periodo comienza a implementarse la separación de alumnos por curso según la edad del alumnado. ¿Qué quiero decir con esto? Que los alumnos van a tener cierto, por así decirlo, momentos en los que se les van a enseñar unas cosas y de repente otras. Recuerden esta película de El nombre de la rosa, que mientras que anteriormente por así decirlo, los que iban a ser padres o sacerdotes muchas veces eran monaguillos, o no monaguillos prácticamente, sino por así decirlo, discípulos de ciertos sacerdotes o padres, los seguían y se iban formando de manera personal. Aquí lo que vamos a ver es que ya hay una especie de estructura en la cual se va a separar por edades para darle cierta enseñanza de manera adecuada según sus años o la edad que posea cada una de estas personas. Bien. Continúo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas que tengan? No, ninguna. ¿No? Bien. Entonces, continúo. Alcance del pensamiento renacentista. Los grupos religiosos crearon escuelas donde la enseñanza era revisada por el Estado. Esto va a ser importante porque aquí entonces ya vamos a ver una relación entre Estado e Iglesia. Esta va a ser una de las grandes disputaciones que se va a presentar durante el periodo renacentista, particularmente por dos de las corrientes que van a surgir en aquel momento, que es la Reforma o la tradición reformista, que va a ser en muchas ocasiones que es heredera de Martín Lutero, pero también vamos a tener a esta tradición no solamente reformista, sino también por así decirlo, bueno, es que la tradición reformista es la que tiene más impacto, pero también la visión laica que va a venir de Nicolás Maquiavelo y que va a tener una fuerte crítica por parte de las escuelas jesuitas, ¿no? Es una cuestión muy interesante que habría que mencionar al respecto. Bueno, pero en fin, los grupos religiosos crearon escuelas donde la enseñanza era supervisada por el Estado. América también tuvo influencia del Renacimiento europeo, especialmente por obra de los jesuitas y dominicos. Esto es muy importante porque los jesuitas y dominicos van a tener una gran relevancia en la formación o en la educación de aquel momento. El más claro ejemplo de ello es América Latina, o sí, América, porque prácticamente en América las órdenes que van a tener más relevancia dentro de toda esta época van a ser los jesuitas y dominicos, probablemente algunos franciscanos también que van a llegar posteriormente, pero los jesuitas y los dominicos van a ser los que van a tener más incidencia dentro de esta educación en América. En enseñanza superior, estas ideas se reflejaban en la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, y en las de México y Lima, por ejemplo. El ejemplo, y por eso le decía, porque gran parte de la tradición jesuita van a ser los primeros en enseñarse enseñarle a los nativos y a los nativos de aquí, a los nativos de esta región, a hablar y a escribir principalmente, más que hablar, porque hablar ellos sí sabían, sino a escribir. Escribir va a ser uno de los ejercicios primordiales, pero que va a tener que probablemente, debido a la cuestión
no solamente gramatical, sino lingüística, que va a jugar un papel importante, es de que toda nuestra tradición, aparte, que toda nuestra tradición de escritura va a ser poco ilustrativa o poco con poco impacto, que a diferencia de España, Europa renacentista. ¿Por qué? Porque pues prácticamente, mientras que en Europa la mayoría de las escuelas, la mayoría de las escuelas religiosas que estaban en aquel momento ya tenían a una serie de sacerdotes o de educadores ya formados. En América no, en América seguimos siendo, por así decirlo, un país en transición de educación. Por eso toda esta tradición es más de orden representativo. Vamos a vivir en una tradición, en una carga de representaciones visuales. Bien, continúo. Teólogos y educadores renacentistas. Bien, uno de ellos es San José de Calasanz, fundador de la primera escuela cristiana popular de Europa, en una época en que la educación tenía por destinatarios casi exclusivos a los miembros de familias adineradas. José de Calasanz fue el pionero de la educación colectiva al alcance de todos. Dicho de otra manera, este sacerdote y teólogo va a ser uno de los primeros en incentivar que la educación es importante, y que esta no solamente debe de ser un privilegio de las familias adineradas, sino del sector popular, mientras que durante la época medieval y también principios del Renacimiento, muchas de las enseñanzas y formación que se le va a brindar a ciertos miembros del clero y a ciertas élites de la realeza está enfocada a ese sector. José Calasanz va a ser de los primeros en decir que es importante e indispensable llevar esta educación para los demás, aunque no sean nobles. Ojo, cabe que señalar que la mayoría de esta educación es precisamente a los varones. Bien, Juan Amos Comenio, que forma parte del 1592 y 1670, su interés principal está en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Vivió en un periodo de transición del Renacimiento a la Reforma. Retomó el entusiasmo humanista por la educación. Confluyen en él el humanismo, el progresismo científico, técnico y el reformismo protestante. Esto es importante porque el reformismo protestante va a tener este alcance que va a permitir que esto que llamamos el pensamiento científico, no sé si decirlo, no estoy tan seguro si sería correcto hablarlo un progresismo científico, pero sí un fuerte impulso por que las ciencias, prácticamente la matemática, la geometría, tuvieran más impacto, influencia en ello. Esto porque estas disciplinas van a tener gran relevancia en aquella época. O sea, la matemática y la geometría van a ser consideradas dos de las ciencias fuertes debido a su naturaleza que tienen ellas. Es una cuestión que habría que matizar. Por eso cuando se menciona mucho como progresismo científico y técnico, pero más que progresismo me atrevería a decir que es una especie de importancia que tienen ciertas disciplinas, particularmente, reitero, la matemática y la geometría. Bien, continúo con
los siguientes con otros teólogos y educadores renacentistas. San Juan Bautista de la Salle. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de San Juan Bautista de la Salle? ¿Uno de ustedes? Alondra, Daniela, Lucero. No, yo no. No, tú no. No, profe. No, profe, Ya, tampoco. no, Alondra. ¿Han escuchado de la Universidad La Salle? Sí. Sí, lo he escuchado. Pues la Universidad de La Salle se funda a partir de San Juan Bautista de La Salle. Entonces, no es casual que se diga que los lasallistas son religiosos, porque de aquí viene el surgimiento de la escuela lasallista. Bien, esto es importante. Bien, San Juan Bautista de La Salle, fundador de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y del Instituto Religioso Católico de carácter laico dedicado a la educación de niñas y niños jóvenes, especialmente de los más pobres. Es una institución que surge precisamente para formar y educar a los jóvenes y niños más pobres de aquel momento. El carácter es hasta cierto punto laico. Se busca beneficiarlos a ellos, porque es una congregación de hermanos enfocados en las escuelas lasallistas. Por eso no es casual que hasta la fecha se diga que La Salle es una de las instituciones más grandes en términos de formación educativa, porque los hermanos lasallistas son una especie de congregación religiosa que tiene gran relevancia e impacto, no solamente Profesor, sí. entonces, no, bueno, no sé si usted ubica que hay en algunas instituciones que también tienen como que una iglesia aparte. Ajá, capillas. O en su logo, ajá, el instituto también tiene capillas. ¿Eso tiene que ver con lo que está diciendo? ¿Que se basa en la religión? Sí, y te voy a decir por qué. Qué buena pregunta, que es una interesante pregunta que haces, Lucero, porque en efecto gran parte de estas instituciones van a surgir en esta época, o gran parte de las instituciones más relevantes se van a dar en este momento. Esto que menciona sobre los logos se le conoce como emblemas. Son emblemas religiosos, o sea, las instituciones van a tener una especie de emblemas. Por ejemplo, los jesuitas tienen un emblema muy particular, que es un corazón rodeado con una corona de espinas. Los dominicos también van a tener, si no me equivoco, es una cruz, un emblema que lo rodea, de hecho, el símbolo de los dominicos son dos perros que están postados hacia arriba, y no recuerdo si hay una cruz o una especie de cielo que está, o una especie de luz que les ilumina. No recuerdo muy bien cómo está el emblema. A los jesuitas, ¿cuáles otros? Los franciscanos, por ejemplo, tienen una paloma que tiene una especie de laurel en la boca, y regularmente la ves montada en una cruz o en algún lugar, o volando. Los dominicos sí tienen una cruz con ciertas bolitas en las orillas bueno, también digo los dominicos pero regularmente los dominicos son los perros. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene, ¿cómo decirlo? Tiene una función dentro de la tradición religiosa. Por ejemplo, cuando ustedes entran a la Universidad de La Salle, es algo muy, muy, muy interesante, porque tiene su capilla. En efecto, la Universidad de La Salle, al tener su capilla, también tiene, lo primero que tú encuentras en la capilla de la Universidad de La Salle, está La Salle y está, ¿cómo decirlo? Sueles ver el busto, o sea, un rostro de precisamente de Ignacio de Loyola, ¿no? De Ignacio de Loyola, de San Juan Bautista de La Salle. Entonces, muchas de estas escuelas de X o Y formación
van a tener esos emblemas que te van a permitir identificarlos, por así decirlo, o te van a permitir identificar a qué escuela o corriente religiosa pertenece cada uno de estas instituciones. Para poner un claro ejemplo, estoy pensando en aquí, vamos a poner ejemplos de aquí del Estado de México. De hecho, yo cuando fui al americano, yo pensé que el americano tenía una Sí, yo también. ¿por qué? Porque de esta zona norte del Estado de México estuvo forjada, tenía muchas escuelas religiosas. Por ejemplo, no sé si ustedes llegaron o conocen esta escuela que es la VM Hispanoamericana. Antes era Universidad Hispanoamericana. Esa era una escuela de corte salesiano. O sea, a mí me tocó todavía cursar ahí y tenías tu capilla y los lunes te tocaba rezar. Entonces, los lunes. Aparte de que al lado de la universidad ve que estaba una capilla. Uh-huh. Sí, entonces no sé si usted igual se logró confundir. Y ve que en el logo igual tiene una cruz. En el escudo ve que tiene una cruz. Sí, yo igual al principio igual creí que era que no lo dudaría, que estaban unidas. No lo dudaría, no sé cuánto, si no me equivoco tiene como 43 años la escuela, son como 40 y tantos, tiene arriba de 40, tiene probablemente 40, no sé, probablemente porque el hecho de que haya sido una escuela femenina dice mucho, o sea, porque era una escuela dedicada solamente para mujeres, no era una escuela mixta. Obviamente la demanda y la cuestión económica orillaron al director a que tomara esta decisión. Ajá, ¿sí? ¿Quién estaba hablando? Perdón. Cuando para mujeres, hasta el uniforme era como muy ya como yo fui en una escuela cristiana, entonces de esas de como de monjitas un tiempo, y también cuando me pasaron para el americano un tiempo cuando era para puras mujeres, el uniforme se parecía mucho al de esa escuela que era solo igual para mujeres y que daban religión. Ajá. Entonces sí, hasta mi mamá pensó que también era como perteneciente de escuelas pues católicas, ¿no? Ajá. Donde existe religión y todo eso, porque el uniforme, como dice el Lucero, el logo de la escuela pues también como que deja mucho que decir, y pues el hecho de que fuera para puras niñas pues también era como que algo ahí, como que se contradecía mucho la escuela entre si quería la religión dentro o no, porque sí involucraban ciertas cosas de religión cuando era para puras mujeres. Entonces seguramente era, por ejemplo, sí, te escucho. De diciembre, que es sí, entonces sí se contradecía. Pues más bien, no creo que se haya contradicho, más bien yo quiero pensar o supongo que su formación tuvo se dio precisamente a partir de estas escuelas religiosas, y que obviamente con el paso del tiempo, dado el sistema laico y dado la oferta y demanda que pide la educación hoy en día, la actual educación, perdón, hoy en día, tuvieron que reformarse, tuvieron que cambiar a un sistema laico y mixto, ¿no? O sea, hoy yo no veo elementos que sean herederos de esa tradición religiosa o de esas corrientes o escuelas, más bien corrientes y escuelas religiosas, porque les digo, la VM Hispano, si ustedes van ahorita es VM Hispano y ya no van a encontrar ninguna relación con lo que era en un principio. Obviamente desde el uniforme hasta la forma de vestir totalmente desapareció a como era la Universidad Hispanoamericana. La Universidad Hispanoamericana, cuando ustedes van, les digo, si no me equivoco, todos los lunes en la primera hora era un rezo, ¿no? Tu orientador vocacional era un sacerdote. Entonces
Cuando tú subías en el tercer edificio tenías la capilla a la cual ibas a orar. Entonces era una escuela salesiana, era de una corriente de los salesianos. Lucerna también tenía esta ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Este tipo de enseñanza arraigada, o sea, muchas de estas instituciones de este lado de Ecatepec tenían esa vertiente. De hecho, si ustedes van más adelante en Cocalco, todavía prevalece un colegio agustino, que es de corte religioso, pensando en Agustín de Hipona. ¿Por qué le digo agustino? Porque así se denomina escuela agustiniana, son los agustinianos. De hecho, ahí está una, ahí por Cocalco, y creo que hay otra por Tlalpan. Son muy pocos los institutos agustinianos aún hoy en día. Les digo, los salesianos empezaron a perder fuerza. De hecho, la Universidad Salesiana es la que está cerca de ahí, de la Basílica de Guadalupe. Por ejemplo, la jesuita es la que tiene más impacto. ¿Cómo se llama? Están también ¿cómo se llama? Por ejemplo, si se va más para todavía en Cuautitlán Izcalli, todavía en esa zona, donde hay escuelas grandes, donde hay varias universidades y terrenos grandes, también hay una Universidad de La Salle, un tecnológico de Monterrey, y toda esta zona norte. De hecho, antes estaba la Náhuac, que también es de los legionarios de Cristo. Todavía hay prepas y primarias y secundarias de ese corte. En ese momento, creo que hasta el momento, una de las escuelas que todavía ha prevalecido con toda esta vertiente es el Colegio del Lago, que está ahí en Cuautitlán Izcalli, y que tiene esta corriente. No recuerdo si es dominica o... creo que es dominica, no estoy seguro, la verdad, no me acuerdo. O son, no estoy seguro si sea dominica, ahorita ya que me quedé dudando, pero son de la Legión de Cristo, pero son precisamente de estas, ¿cómo decirlo? De estas órdenes religiosas las que van a formar a las personas y van a formar estas instituciones religiosas. Aquí en América vamos a ver infinidad de ellas, vamos a ver muchas que van a tener impacto dentro de esta tradición. Por eso cuando yo le decía, la Universidad La Salle es una de ellas. O sea, la Universidad La Salle está fundada por los hermanos lasallistas. Es una serie de congregaciones que están en todas partes del mundo, ¿no? Precisamente para formar o darle educación a los más pobres, aunque realmente hoy es una de las universidades más caras, o está dentro de las universidades caras del país, ¿no? O sea, no es la más cara, pero sí está dentro de ellas, ¿no? Estamos pensando en la universidad, una de las universidades más caras, la Náhuac, que curiosamente es de los legionarios de Cristo. Está la Universidad Iberoamericana, que no es casual que sea de otro de los autores que vamos a ver ahorita, y está la Universidad La Salle, y después viene esta universidad, la universidad ¿cómo se llama? La Panamericana, que es la Panamericana es del Opus Dei, y está posteriormente, pues viene la Salesiana, no recuerdo qué otras, pero son la Pontificia, pero la Pontificia sí es propiamente religiosa. Entonces vamos a ver que no es casual que gran parte de la formación que se dé en aquel momento y que es heredera hasta la actualidad tenga que ver con esta cultura religiosa. Entonces eso sí habría que matizarlo, porque gran parte de la enseñanza religiosa que se va a dar en América es precisamente por ello, porque se intenta formar no solamente el espíritu humano, sino hacer seguidores. Estoy pensando creo que es el texto de Pedro de Rivadeneira, un autor renacentista, jesuita, curiosamente, que va a decir que la fuerza de un estado, la fuerza de un estado, de un país, no radica en el territorio, ni mucho menos en que se tenga mayor cantidad de armas o mayor cantidad de gente, sino en las almas convertidas al catolicismo y al cristianismo. Esa es una de las frases de estoy casi seguro que es de Pedro de Rivadeneira. Entonces, las almas de los hombres son aquellas que fortalecen al Estado y a la Iglesia, va a decir Pedro de Rivadeneira.
Entonces eso es como muy interesante mencionar. Pero bueno, continúo con esto y vamos con el siguiente autor, con el siguiente teólogo y también educador importante, que es Ignacio de Loyola. Bueno, pero antes de decir, el 15 de mayo de 1950 fue declarado patrono especial de todos los educadores de la infancia y de la juventud y patrono universal de los educadores por el Papa Pío XII. Eso pasa con Juan Bautista de La Salle. Por eso La Salle tiene esta formación desde primaria, secundaria y preparatoria y universidad. Les digo, tiene toda esta serie de formación educativa desde la educación básica hasta la superior. De hecho, el Colegio San Cristóbal es una escuela, curiosamente San Cristóbal, relacionado con estas escuelas lasallistas, ¿no? O sea, el Colegio San Cristóbal, que tiene esta vertiente religiosa, se enlaza. Por eso, si ustedes estudian en el Colegio San Cristóbal y tienen buenas calificaciones, se les otorga una beca para estudiar la licenciatura que ustedes quieran en la Universidad La Salle, siempre y cuando mantengan el promedio, ¿no? Probablemente ustedes pueden llegar a pagar 45 pesos o 50 pesos la mensualidad si llegan a tener un promedio, pero tienen que venir de estas escuelas religiosas. Esa era un poco la formación. Últimamente se ha perdido, de hecho, en la Pontífice o en algunas escuelas religiosas, es más, no solamente la Pontífice, sino en la actualidad, si tú quieres, supongamos que tú eres un devoto de la iglesia y quieres estudiar y te dedicas a la educación religiosa y de repente quieres formar en una de estas instituciones como La Salle o la Ibero, se te otorga una beca, o la Anáhuac también, o sea, se te otorga una especie de beca. Si tú vienes de un ¿cómo se llama? De un convento o de una escuela de estas, si tú formas parte de una iglesia, tú eres un seguidor de la iglesia, estás estudiando la escuela y te vas formando, se te puede otorgar una beca en ciertas universidades, pero siempre y cuando tengas siempre esa vertiente, ¿no? Ok, continuamos con los siguientes, con el siguiente autor, que también es muy conocido, y estamos hablando nada más y nada menos que de Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, de la que fue el primer general. La misma prosperó al punto que contaba con más de 1000 miembros en más de 100 casas, en su mayoría colegios y casas de formación, repartidas en 12 provincias al momento de su muerte. Ignacio de Loyola va a ser muy conocido precisamente por su labor jesuita, y también es miembro de toda esta tradición, dado que, por ejemplo, una de las universidades hoy más caras de México, que es la Universidad Iberoamericana, la Ibero, la famosa Universidad Ibero, que seguro habrán escuchado, es originaria de esta tradición jesuita. Ustedes entran a la Universidad Ibero, caminan unos pasos y está un busto igual y una alusión a Ignacio de Loyola, ¿no? Entonces es una corriente, es una escuela jesuita totalmente. Los jesuitas van a ser de gran impacto en América. De hecho, a los jesuitas los van a expulsar y van a volver a regresar a México, precisamente por las doctrinas y enseñanzas que se van a estar generando en aquel momento. O sea, es una escuela, es una corriente religiosa que ha generado mucha polémica dentro de la tradición católica, ¿no? Dentro de las vertientes católicas. A los jesuitas se les asocia muchas veces con esta noción reformista, especulativa, ya que ha generado una serie de controversias dentro del dogma religioso. Es más, el actual papa que está en función,
Francisco es un jesuita. Francisco es un jesuita, ¿no? El Papa Francisco es de una tradición jesuita y llama mucho la atención, sobre todo cuando toca temas que podrían ser controversiales, ¿no? Como el caso de los homosexuales, cuando se le preguntó ¿qué opina usted de la homosexualidad dentro de la tradición religiosa, ¿no? Y él les contesta, o de los homosexuales, y él contesta, pues yo no soy quien para juzgarlos, ¿no? Entonces esa respuesta es muy interesante porque da pauta a una serie de interpretaciones y aberturas dentro de la tradición clásica o de la formación escolástica, a diferencia de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, ¿no? Por ejemplo, Benedicto XVI, si no me equivoco, él era dominico, mientras que Juan Pablo II, no recuerdo si Juan Pablo II también era dominico, creo que sí, no recuerdo, pero por ejemplo, Juan Pablo II decía una cuestión muy interesante cuando se le habló de, hago este paréntesis cultural porque tiene que ver con toda esta idea renacentista. Por ejemplo, a Juan Pablo II se le pregunta si existe el cielo y el infierno, y él dice que sí existía. Y cuando se le pregunta a Benedicto XVI, o sea, a Ratzinger, Benedicto XVI dice, o Ratzinger, que es lo mismo, dice, no, es una metáfora es una especie de metáfora sobre el bien y el mal. Esto pues genera una controversia, como dos padres que han ocupado, como dos máximas autoridades que han ocupado el peldaño tienen interpretaciones distintas sobre el cielo y el infierno, ¿no? Y ni hablar de una persona. También hay que mencionar que mientras que Juan Pablo II es una especie de maestro, una especie de sacerdote de la fe, o más enfocado a la fe, Ratzinger se le considera un erudito, es una especie de eso también vamos a ver la diferencia, eso habría que señalar la diferencia entre Ratzinger y el actual Papa Francisco, el actual Papa que está ocupando el cargo, tiene más tintes políticos, tiene más como una especie de formación política que propiamente intelectual. Ratzinger era un intelectual que discutía con gente muy importante dentro de la academia de las ciencias sociales y no estoy seguro si científicas, pero sí dentro de las ciencias sociales. Por ejemplo, llegó a tener discusiones muy importantes con Habermas, uno de los filósofos más importantes y contractualistas del derecho actual, con Carlo Toyapel, tuvo discusiones con varios intelectuales actuales. O sea, Ratzinger era un personaje, era un padre de la iglesia demasiado formado, muy bien preparado en términos eclesiásticos. Entonces habría que ver esa cuestión. Hoy en día parece que no se ha considerado la importancia que tiene la apologética, pero creo que la apologética cristiana va a tener gran relevancia en la actualidad y que es algo de lo que se va a estar hablando probablemente en algunos años. En Estados Unidos ya está teniendo fuerza, habrá que ver cómo llega aquí, porque pues, al final de cuentas lo que surge de Estados Unidos tarde o temprano nos alcanza, ¿no? Y más con las vertientes tanto políticas y ideológicas que se están surcando en la actualidad. Bien, pero bueno, y digo todo esto porque al final de cuentas esta formación religiosa sigue estando presente aún en la actualidad, sigue teniendo relevancia dentro de la educación actual. Bien, entonces son 4 de los teólogos, por así decirlo, más importantes de esta época renacentista. Para cerrar voy a hablar de algunos filósofos más representativos del Renacimiento. Tenemos a Nicolás de Cusa. Una de sus obras más importantes es De Docta Ignorancia. Se considera uno de los tratados más importantes de la época. Giordano Bruno, que es filósofo, astrónomo y matemático, de 1548 a 1600. Su obra o tratado más importante es Del universo infinito y de los mundos. Giordano Bruno es una cosa maravillosa cuando uno estudia a Bruno. O sea, Giordano Bruno yo creo que es una de las grandes mentes que murió, que se le condenó a la hoguera de manera pronta y de manera injusta. Erasmo de Rotterdam, que una de sus obras es La daga de Cristo, se considera
el tratado más importante de Erasmo. Después tenemos al padre del protestantismo, que es Martín Lutero, el cual, al clavar las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Martín Lutero inició el movimiento que luego se convertiría en el protestantismo. Y bueno, Marsilio Ficino, su obra más importante se titula Sobre el amor, o Comentarios al banquete de Platón. Y creo que aquí me faltó poner a otro de los importantes filósofos renacentistas de aquel momento, al cual se le considera que es el fundador del tratado renacentista por excelencia, y estoy hablando prácticamente de Giovanni Pico de la Mirandola. Giovanni Pico de la Mirandola tiene un texto titulado De Dignitate Humanity, es que no recuerdo si es Dignitati de Humanity, Dignitati de Hominem, creo que es Dignitati of the Hominem, ¿no? La dignidad acerca del hombre, o sea, se traduce como discurso sobre la dignidad del hombre, es la traducción, pero Dignitate of discurso de Hominem, no me acuerdo muy bien del título en latín, pero es interesante porque es considerado el texto más importante dentro de esta tradición renacentista. Y bueno, eso es a grandes rasgos parte de cómo se da el movimiento renacentista. El impacto que va a tener en México es algo muy relevante. Es algo que probablemente les hable la próxima clase. Creo que sí sería muy bueno que viéramos esta relevancia que tiene en América, particularmente en México. Creo que es una cuestión que habría que señalar. Pensaba hablarles de Maquiavelo, pero creo que sería más interesante abordarlo desde la cuestión en América Latina, para que ustedes vean el impacto que tiene y todavía la relación que tiene, porque creo que es algo con lo que muchas veces no tenemos claro y que es heredera de nuestra tradición. O sea, por ejemplo, la pregunta que ahorita hizo Lucero, y de repente esta incertidumbre que da Londra sobre la escuela, el americano que ustedes estudian y que hoy ya no tiene esa formación, pero creo que en un principio la tuvo. Quiero pensar que sí, estoy casi seguro. No sabrá que analizar los archivos de la propia institución, no me he dado la tarea de eso, pero es una cuestión muy interesante. Les digo, está la Universidad de Ibero, que es una corriente, como les dije, jesuita. ¿Cómo se dan estas grandes instituciones? La escuela, la Universidad Nacional de México, en un momento tiene algunas relevancias ahí. Es más, uno de los grandes profesores de ahí, que es Antonio Caso, es un creyente ferviente de la iglesia y está incluido dentro de los sabios de esta, se le considera uno de los grandes sabios de esta tradición de aquel momento, maestros de aquella época. Bien, este es como a grosso modo un bagaje general de lo que sería el Renacimiento. Entonces también lo dejo a su criterio. No sé si quisieran que siguiéramos con esta corriente europea, o que quisiéramos una pausa sobre esta formación educativa aquí en México, que tuvo por parte de la tradición jesuita, dominica, y que hoy por hoy creo que todavía sigue teniendo relevancia. Les digo, sigue teniendo decisiones al momento de tomar ciertas estructuras y formación actuales en el ámbito de la educación. Entonces, pues si las escucho, no sé, lo dejo a su criterio. Es un tema que curiosamente no doy, pero que siguiendo el programa, pues nos lo saltaremos, pero podría yo de darlo según también sus intereses. O sea, si no, pues me sigo con el programa, digo, pero es una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Regularmente no la doy, pero es una cuestión que es de mi interés y que podría darla sin ningún problema en la próxima clase. Entonces eso lo dejo a su criterio. Ustedes, díganme. Sí, hay que hablar de eso en la próxima clase. Bueno, Lucero ya me dijo que sí. Las demás... Bueno, no son mis demás compañeras. También digo que sí. Alondra. Bien, entonces voy a prepararles el texto, voy a prepararles probablemente les dé una lectura que habla sobre precisamente esa influencia aquí en México y el impacto que tiene pedagógicamente, porque creo que no se puede tampoco muchas veces, y con esto cierro, hablar de el alcance pedagógico que tenemos si primero no analizamos el trasfondo
de dónde venimos y cómo es que se surgió la educación en México. Muy bien, entonces lo dejamos hasta aquí, no le robo más tiempo, y la próxima clase continuamos con esta visión renacentista, pero ya desde una cosmovisión, una postura actual. Bueno, local, Sí, profesor. perdón, local, ¿vale? Entonces se cuidan y las veo, si no me equivoco, el miércoles. Cuídense, ¿vale? Ok, gracias. Hasta luego, igual, cuídense, bye.